un señor muy rico, millonario, había fallecido y sus hijos se tenían que encargar de su funeral, de su entierro, obviamente. Antes del entierro, dejó una carta para que le lea el escribano a los hijos, y en la carta este señor pedía a los hijos que a la hora de ser enterrado, quería ser enterrado con las medias. Los hijos se sorprendieron, no sabían qué hacer, no sabían si tenían que cumplir con la voluntad del padre. Entonces, ¿con quién fueron a hablar? Con el rabino. ¿Cómo se debe hacer? Fueron a hablar con el rabino, obviamente. ¿Y qué les dijo el rabino? No, la verdad que es cierto que existe la voluntad del fallecido, pero en este caso, no es para todos los casos, esto de, digamos, de enterrar a la persona con las medias no está permitido, solamente se pueden llevar a la hora del entierro los tajrijim, que son las mortajas, y todos iguales. De esa manera nos despedimos de este mundo. Entonces, los hijos cumplieron con la voluntad, no cumplieron con la voluntad del padre, hicieron lo que el rabino les dijo, enterraron al padre, y después de la Shivá, después de los 7 días, la primera etapa del duelo, ellos seguían pensando y hablando entre ellos qué habrá querido decir nuestro padre o qué mensaje nos habrá querido transmitir con ser enterrado con las medias. O sea, ¿por qué? ¿Qué tema tenía con las medias? ¿Frío? No creo. O sea, ¿qué tema podía tener? Y después de la Shivá, cuando terminó la Shivá, llegó la segunda carta del padre a los hijos. Y en la carta les decía que en realidad sabía que les estaba produciendo un inconveniente, planteando un dilema, y él sabía perfectamente que el rabino no iba a aceptar eso y sabía cuál era el veredicto halágico, que es lo que dice la ley judía, pero que en realidad lo había hecho para que se den cuenta que cuando uno se va de este mundo, no se lleva nada material, no se lleva absolutamente nada material. Y esto tiene que ver con el comienzo de nuestra parashá. Parashat Noach, la segunda del libro de Génesis, del libro de Bereshit, comienza con la oración Eile toldot Noach, Noach ish tzadik haya bedorotav, eta Elohim italech Noach. Esto se traduce así. Esta es la toldot, la historia de Noach. Noach era un hombre justo en su generación. Con Dios caminaba Noach. Esta es la traducción, más o menos, lo más cercana posible. Ahora, esta es la historia de Noach. Eile toldot Noach. Uno espera en cualquier texto, en cualquier perek, en cualquier capítulo, en cualquier momento de la Torá, cuando aparece, esta es la toldot, la historia. Toldot es como Yeled, tiene la misma raíz. Estas son las descendencias, la historia es la descendencia de Noach. Entonces, uno esperaría, ¿sí?, que nos hablen de los hijos, como en otras parashiot donde dice Eile toldot, Yitzhak, ¿sí? Bueno, y empieza a hablar entonces de los hijos. Pero no, en esta ocasión no. Y esto lo explican los sabios de tal manera que en realidad lo que nosotros llevamos y nos convierte a nosotros en persona o trata nuestra personalidad y se construye durante nuestra vida, no son solamente nuestros hijos o lo que nosotros dejamos. Tal vez eso puede ser una parte, pero no es nada material y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Lo único que se nos pega a nosotros son nuestras historias, nuestras historias de vida, las cosas que nosotros vivimos y practicamos.
Ese es el primer mensaje que quería compartir con ustedes de una parashá que tiene una infinidad de mensajes para compartir. Y el segundo es el tema de la lluvia. Ustedes saben que en la parashá Dios le anuncia a Noah, que es Noé, el famoso Noé, le anuncia que va a traer un diluvio sobre la tierra para eliminar y destruir absolutamente todo, porque la maldad de los hombres, de los seres humanos, era terrible, ¿sí? Y ya no había corrección. Entonces le dice, le advierte, lo invita a construir una teivá, un arca, para salvarse él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, las especies animales, todo el cuento, todo que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y eso es como el relato central de la parashá. Cuando termina el diluvio y Dios le dice salí del arca de la teivá, ¿sí? Dios le promete a Noah que no va a haber otro diluvio sobre la tierra, que cada vez que llueva no tenemos que tener miedo, porque no es que va a ser una destrucción total del planeta y de nuestro mundo, y lo hace a través de una señal, con un pacto que tiene una señal, y esa señal es el arco iris. Y lo que quería marcarles de la lluvia, que es algo hermoso, que una gota de agua, ¿sí?, cuando recibe la luz del sol, produce, así dicho como re simple, porque no lo sé explicar, más complicado, pero cuando rcibe esa luz del sol, esa gota de agua, nos trae una infinidad de colores con un arco iris precioso. Y es algo que nosotros lo necesitamos muchísimo en nuestra vida. Venimos transitando momentos difíciles, puede ser desde lo personal o como pueblo, ni que hablar, y nos pasamos armando nuestro propio arca, que tiene una ventana como el arca de Noé, pero que muchas veces no se puede abrir porque la hostilidad y el mundo afuera es tremendo, y esperamos que la lluvia pare y que salga ese arco iris, que aparezca esa luz que ordena y da esperanza, que ilumina esa gota de agua, esa gota que por un lado purifica, pero por otro lado, cuando es excesiva, puede arrasar también con todo. Entonces, les dejo hoy 2 propuestas. Una propuesta es pensar qué historias eligen para sus vidas, porque en definitiva no nos vamos a llevar ni siquiera las medias, ni siquiera las medias. Entonces, son las historias nuestras, las que nos vamos a llevar pegadas, y las que después, con suerte tal vez, nuestros hijos o nuestra descendencia o nuestros amigos, nuestra gente, nuestra comunidad pueda escuchar sobre nosotros. Y la segunda, cuando vean el arco iris, vean que siempre es posible un nuevo comienzo, a pesar de la teivá, del arca, del diluvio, de lo complejo. Siempre es posible esa luz que trae una nueva oportunidad. Shabbat Shalom. Nos vamos a poner de pie para Aleinu.